Buenas tardes. En esta ocasión Johnny nos habla de su reintegración a los grupos de WhatsApp y de todo lo relacionado con la herencia, pero nunca nos habla claro de un pago. Hoy es 21 de septiembre del año 2019. Buenos días, buenos días. Aquí estoy respondiendo el llamado y felicitando mi incorporación a este grupo, la Nueva Jerusalén. Eh, Siempre con el ánimo de contribuir y escuchar las orientaciones de personas que para mí tienen muy buenas informaciones, muy buenas intenciones y un bonito llamado que Dios le ha permitido a todos los participantes de esta entidad, de las cuales me nutriré porque hay muchas cosas de la Nueva Jerusalén que no están escritas, y cuando se habla de ella se refiere ya a los creyentes, a los creyentes en Dios. Por lo que sería un bonito tema, una bonita reflexión en momentos de tantas tribulaciones y tanto fallo en cuanto a lo que Dios quiere darnos. Lo hemos querido tasar, limitar, encuadrar a monto, encuadrar a fecha, pago, a todas esas cosas. E incluso lo hemos querido encuadrar a una lucha prácticamente en contra del mismo designio de Dios, en contra de la misma familia e incluso en contra del mismo proyecto, que si es una bendición de Dios, esa es su mayor característica, ese es su frente, ese es su sentir, esa es su ciencia, su filosofía es una bendición de Dios. Entonces todo otro proyecto, toda otra idea, todo otro conflicto, toda otra trama fuera de lo que es cuando Dios bendice, nosotros no podemos estar ni siquiera en el pensamiento de acuerdo con eso. Solamente el Señor sabe qué haremos, hacia dónde vamos y qué cosas nos tiene reservadas. El aspecto del dinero es lo más simple, pero se ha puesto como lo más difícil. El dinero ya está hecho. Los bancos existen. La herencia es real. Nuestra descendencia es divina. Ya la proclamación de Dios en todas partes del mundo está hecha con respecto a lo que Él piensa hacer con su pueblo, con su ciudad y con su pueblo. Ahí está toda la Biblia. La trama del Señor está en todo lo que es nuestra Sagrada Escritura. Aquí nadie va a inventar con eso. Y el que lo haga tiene que tener bien claro que no será perdonado. Amén. Pues bien, mi Aida, querida. Aida, el nombre para mí ejemplar de toda una guerrera, una luchadora, mi mamá. Aida Reyes Ruiz quedó viuda, creo que a los 32 años. Creo más o menos fue que murió mi papá. Yo tenía de 7 a 8, de 7 a 8 años tenía. Y mi mamá murió cuando yo tenía 12. Y Aida, mi madre, yo
nací con una estrechez coronaria y una válvula mitral inflamada, que eran dos problemas que no me presagiaban que viviría desde nacimiento. Entonces, los 7 hijos que tenía mi madre querida, yo era el del medio y era el que ella tenía que cuidar, porque era el que había nacido enfermito. Y por eso todo lo que tengo hoy, todo lo que conozco hoy, se lo debo a ella. Anduvo conmigo hasta el último momento, agarrada de mis manos. Me enseñó todo lo importante que era creer en Dios, agarrarse de Dios, donde la medicina decía que no sobreviviría. Mi mamá luchó y se agarró, se aferró a que yo lo lograría. No había medicamento, no había nada que pudiera salvarme, ni siquiera una operación. Nada de eso existía. Pues bien, hablando de todo lo que mi madre me enseñó a tener paciencia, a esperar las cosas importantes, Durante años esperamos unos médicos mexicanos que venían al país para que me dieran seguimiento. Después de ahí tuve que pasar a Los Ríos, a cardiología, y esos tratamientos de meses y exámenes difíciles, todo eso lo tuve yo que tolerar. Después de ahí, en el beneficio de mi enfermedad, se le desarrolló a mis hermanos la enfermedad con la cual nací. A mí prácticamente se me retiró y a ellos le empezó a mis hermanos ya jóvenes. Entonces tuve que cargar con mis hermanos a enterrarlo y a llevar los padecimientos de ellos. Casi todos murieron de muerte súbita. O sea, se morían sentados, otros durmiendo. La mayoría murieron así. Y otros se trató de llevarlo a los mejores médicos, a Estados Unidos, a todas partes se llevaron, como quiera murieron. Y como todo el mundo sabe, nada más me queda una hermana, que fue una de las que emigró a Estados Unidos con la finalidad de someterse a tratamiento quirúrgico y todo eso, acompañarse de la ciencia más avanzada. Mi hermana, hace unos años se le hizo un trasplante de corazón después de muchísimas otras operaciones, de marcapasos, computadora, pila dentro del cuerpo. Gracias a Dios todavía está viva, está en Estados Unidos y es la que ha sobrevivido de todos mis otros 7 hermanos. Entonces, yo veo el asunto de Dios muy distinto a otros. Cuando se le habla de un milagro, cuando se habla de una bendición, no tienen por qué creerla, porque ellos mismos no entienden que su propia existencia, aún mueran, aún estén enfermos y todo, es un milagro. Y nos ha tocado tratar de ver cómo procedemos a orientar y salvar la mayor cantidad de vidas, así como el Señor salvó la mía, para que sirva de ejemplo y salvar a muchas otras personas que no quieren entender la grandeza del Señor. Así es. Una vez, una de las 3 o 4 manifestaciones que hicimos frente a la Barrigol, yo planteé una que fue para orar y clamarle a Dios que no fortaleciera la actitud de esas empresas,
de esas empresas, especialmente la Barrick Gold, Enviro Gold y Cerro de Maimón, que están en esa zona y que son empresas mineras, para que Dios le ablandara el corazón a esa gente. Y cuando hicimos la actividad, que era para orar, las miles de personas que allí fueron se opusieron a la oración. Se opusieron a que los pastores fueran que hablaran. Recuerdo yo que una de las pastoras que andaba con nosotros era la doctora Lucrecia. Lucrecia, entre otros pastores de esa época. El pastor Ramón de Jesús Rosario, de allá de Yamasá, del cruce de la Luisa por ahí, eran uno de los pastores que nos acompañaban, entre otros. Estamos hablando de algunos 11 más que no recuerdo, pero eso tiene que hacer más de 5 años. Pues resultó que la gente allá se regan y dijeron que no, que a quien ellos querían oírme era a mí. Que no, que esto no era de Dios, que Dios esto, de lo otro, que... Óyeme. Y tuve yo que imponerle oír los pastores. Y luego entonces hablar yo y reprimirlo y decirle que eso no estuvo bien. ¿Entiendes? Eso no estuvo bien, porque no importa el problema que sea, aún sea de salud, aún sea de salud, que todos nos enfermamos y que nos morimos por falta en realidad la gente muere por falta de una solución. Todos tenemos que morir. Y el que se salva de un cáncer se muere de viejo y después se muere de lo que sea, pero tenemos que morir por una falla que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un vehículo. Y como todo artefacto, todo vehículo tiene un tiempo de duración. Todos tenemos que morir. Pero existe la sanación dentro de los propósitos de Dios para el vehículo que el Señor dispone, que va a ser el mecanismo, que va a correr la distancia que tengan que correr. Ese vehículo viene preparado para eso. Por eso es que los enviados de Dios para hacer los trabajos son protegidos por el Señor y tienen que cumplir su obra en la tierra. Eso es bíblico. Pero nos enfermamos y los problemas se complican y se dañan y se atrasan cuando no son dirigidos realmente por el que el Señor escogió para eso. Y yo me he sentido en mis cuestiones personales, en mis enfermedades, en mis cosas que yo he pasado, siempre he sentido que el Señor me protegía. Pero pensaba que era por mi misma madre, ya muerta, que me hizo a mí su caso, me hizo su sufrimiento, fueron los míos. Decíamos que ella era la que me protegía y que el Señor por ella, cosas así. Pero luego, en este caso, es que me he encontrado con mi propia realidad. De todo lo que fui salvado, incluso hasta de la medicina extrema, de las enfermedades extremas en un recién nacido. Y otra cosa más que he experimentado, me demuestran que ciertamente los enviados de Dios son sagrados. Desde que nacen hasta la última hora de su muerte son protegidos y guiados directamente por Él. Eso se lo puedo confirmar. Mi ministro, caramba, qué bien. No sabía que lo iba a encontrar por estos lares. Pero usted siempre está con el arroz blanco. ¿Para qué cree que fue que no combinamos para venir aquí? Yo voy de trayecto para un pueblo y estuve revisando, siempre reviso cuando puedo y oigo las cosas de los cristianos.
de lo que valen la pena, y la Nueva Jerusalén, me interesé en entrar. Bueno, hay un proyecto en el país de la Nueva Jerusalén, está siendo patrocinado por judíos y descendientes judíos. Y el proyecto es sumamente novedoso en esta época. Incluso va bastante avanzado ese proyecto. Yo conozco las personas que están al frente de este acontecimiento, los cuales participo y me reúno no solamente con ellos, sino también con el honorable embajador de Israel, con el cual he tenido varias ocasiones, he tenido encuentros y he participado en actividades públicas con él, entre otros. Hay un tema muy importante al hablar de la Nueva Jerusalén. O sea, este planteamiento es sumamente interesante porque con eso se resuelven muchos problemas que aquí hay en el país. Desde el punto de vista teólogo, o sea, la historia de la teología en nuestro país, y de acuerdo a investigaciones que yo particularmente he hecho, creo que ciertamente la base en que se soportó y se instaló la República Dominicana fue dirigida por judíos y creada con la apariencia de una nueva Jerusalén, la República Dominicana. Su descendencia a todos los niveles de la prehistoria, si se quiere, algo que debe mover a cierta reflexión entre los investigadores cristianos. Desde la prehistoria hasta la fecha de hoy, ese origen judío en nuestro país subsiste y tiene la característica que en pocos países la tiene, aún en países donde miles de judíos vivieron desde mucho tiempo, grandes rabinos y grandes personas de la iglesia no dejaron el legado que dejaron en la República Dominicana, porque allí, por la cantidad de esos países, el número de ellos era muy insignificante. Para las cosas que esos países enfrentaron e hicieron y el camino que corrieron, es muy distinto al que ha corrido la República Dominicana hasta el día de hoy. Por lo que yo creo, sin lugar a duda, equivocarme, y que es parte de nuestro proyecto, considerar a la República Dominicana como una nueva Jerusalén. Bien, entonces cuando se habla de judíos, ese es otro tema importante aquí a tratar. Cuando se habla de judíos, hubo una mal querencia de una corriente católica, de los católicos españoles, italianos. Tenían un concepto de que quienes habían matado a Jesús habían sido los judíos. O sea, Jesús era judío y vino a salvar a los judíos, y el concepto de que los judíos fue que lo traicionaron y fue que lo mataron, eso se vivió durante muchos años con esa creencia.
Entonces los judíos fueron perseguidos por muchos países católicos, o sea, creyentes en Jesús y creyentes en Dios, persiguieron a los judíos acusándolos de haber sido los culpables de la muerte de Jesús. Y el que profesaba el judaísmo en esa época era eliminado en cualquier parte, en Francia, en España, en todos esos países, casi en Europa, exceptuando algunos países del este de Europa. Pero el concepto realmente de haber matado a Jesús por los judíos no era correcto señalarlo, fue un error de época. La persecución de los judíos y muerte de los judíos en el mundo entero, hasta en esta época, con la caída de la Torre Gemela en Estados Unidos, recientemente, se tenía esa torre como judía, como la base del comercio en Estados Unidos, pero bajo la orden de los judíos. Y la Segunda Guerra Mundial en el 45-48, donde los judíos también fueron pieza clave para ser eliminadas. En esa y en todas las guerras que conocemos comúnmente religiosas eran en contra de los judíos. Todo eso fue una época de mucha confusión que existió en el mundo. Pero yo analizo ese problema desde este punto de vista. Anás y Caifás, que eran los representantes de los judíos en la época de que Jerusalén había sido ocupada por Roma, ellos trataron de conservar la tradición de la llegada de un rey para liberarlo de Roma, y esperaban que el que llegara fuera un gran militar con mucha fuerza y con grandes dotes militares, y por eso ellos nunca aceptaron a que Jesús fuera esa persona que ellos esperaban, porque Jesús hablaba de amor y hablaba de justicia y hablaba de esas cosas, y para los judíos ya ellos tenían su iglesia, tenían su príncipe, tenían todo organizado. La iglesia esperaba la llegada de Cristo, de ese Salvador, pero como no llegó como ellos creían, como no llegó con capa y espada, y llegó un hombre con fama de guerrero y esa cosa, los judíos no lo aceptaron. Lo llevaron, lo acusaron, lo torturaron, lo persiguieron a él y sus seguidores hasta la hora de él morir, porque una vez con su muerte ya quedaba esa etapa de la humanidad superada. Y cuando Jesús murió en la cruz, el velo de la iglesia se rajó en dos, y eso le hizo ver a los príncipes de la iglesia, Anás y Caifás, cuando vieron que el cielo se oscureció y la tierra tembló y se rasgó el velo, ellos se hincaron y dijeron que ciertamente habían matado al Hijo de Dios, y se arrepintieron. Por lo cual el asunto de perseguir a los judíos y todas esas cosas fue un desacierto, una mala interpretación de lo que hoy nosotros todos sabemos. Judy, Felipeña, tenemos a Ana de la Cruz, nuestra querida Ana de la Cruz, una mujer con grandes pretensiones cristianas. Es un honor saludarla por esta vía. También no quiero dejar de mencionar a David, a Manny, Manny, ese nos va a inmortalizar nosotros con las películas que va a hacer, que van a salir todos ustedes. Pues bien, el concepto de judío como pueblo de Dios, fue la nación que, al tener los mayores conflictos, porque
era una familia que estaba documentada de que todos los de esa zona eran parientes. O sea, los miembros de las 12 tribus de Judá, todos eran hermanos, eran familias. Sin embargo, entre unos y otros se pelearon. Entre unos y otros no se entendían. Habían todo tipo de contradicciones entre esos hermanos, de todo índole. En el mundo, esta era la familia que más contradicción tenía, siendo parientes de verdad. Eran los que menos entendían el valor de la unidad. E incluso hubieron familias de estas que cometieron aberraciones peores que la de Sodoma, que se producían ahí dentro de este pueblo. La llegada de Jesús a ese pueblo no era porque era el predilecto de Jesús, o sea que nada más ellos eran lo interesante. Era porque con ellos era que Él iba a demostrar lo grande que era Dios. Con la unidad de ese pueblo, con la grandeza de ese pueblo que era en su momento de llegar el que tenía la mayor confusión de pueblo alguno en el mundo. Entonces Él tenía que llegar ahí para que ese pueblo sea el laboratorio, el caldo de cultivo, que resolviendo ese problema con ese pueblo se solucionarían lo de todas partes del mundo. Quedaría un precedente para resolver cualquier problema que se presentara en el mundo, partiendo desde el pueblo de Israel, partiendo de la religión judía. Es donde la misma historia que lo dividió por cuestiones, podríamos decir, que para esa época era importante llevarla, No podemos decir que los judíos eran malos por eso. Los errores que cometió el pueblo judío no lo hizo porque en esencia era malo, sino porque por asunto del desierto, las necesidades de precariedades para coexistir en medio del desierto, con la poca riqueza y la poca facilidades que habían de vida, llevó a que estos pueblos se enfrentaran y que muchos tuvieran incluso dioses distintos, con distintos nombres, quizá el mismo Dios pero con distintos nombres y distintos atributos hechos por el hombre que crea esos otros dioses y le atribuye ciertos poderes y ciertas manifestaciones contraria a la del verdadero Dios. O sea que si nos vamos a interpretar las necesidades de ese pueblo en ese momento dado, era una educación que se le había introducido. Eran falsas promesas que se le habían inculcado a ese pueblo. Fueron sometidos por falsos dioses, por un problema histórico. Y ese pueblo quedó marcado, desesperado, que al no creer en que un milagro pudiera resolvérselo, optaron por la creación de otros dioses, de falsos dioses, con lo cual se indispusieron con Dios. Y todas esas cosas juntas, todas esas complejidades que había que analizar desde el punto de la historia en que se vivieron. Pero para no entrar muy lejos, lo que tenemos que decir es que hoy el cristiano es un judío, porque el que tenemos como líder lo era. El que tenemos como líder a nuestro Jesús era judío, que amó a ese pueblo. Y los errores que se pasaron con él, no eran errores, estaban escritos que tenían que suceder. Los errores los cometieron quienes tenían que interpretar ese hecho.
Por ejemplo, cuando Jesús quiso entregarse, planteaba que tenía que ser entregado. Cuando se iba a entregar, Pedro trató de impedirlo, sacándole espada. Es una especie de desabruto o de desesperación o lo que sea, pero se opuso a lo que el Señor quería que sucediera, la entrega de Jesús en manos de los enemigos. Entonces Pedro, que siempre fue impaciente, siempre cometió exabruto, pero un problema cultural, no dejó de ser el Pedro del cual el Señor sintió gratitud y respeto por él, incluso llegándolo a acusar una vez de que estaba poseído por el demonio. O sea, demostrarle a la familia que aún con todos los fallos, con todos los errores, la familia se mantendrá unida siempre y cuando tenga al Señor como guía. Si el pueblo judío no tiene al Señor como guía, es un pueblo cualquiera, es un pueblo como cualquier otro. Bueno, ahí está Ángela, está de asa, está bordeando la cañada para entrar, está, ya hablé de Manny, ¿verdad? Sí. Pues sí, Bianchi, ay, de que esa Bianchi llegue aquí. Yo me imagino por ahí tiene que venir también Luis Bahama, ya tú sabes, aunque necesitamos sangre nueva. Miren, en este grupo necesitamos sangre nueva, no es todo eso corpulento. Bueno, ya lo saben. Soli ahorita viene con su muñeco, con la cara como una batata asada, los muñequitos que ella pone. Ya ustedes saben. Así mismo es, Ana, así mismo es. Por eso es importante que esas cosas se cuezan aquí. Ahí está Marisol, Judy, hay varias Judy. ¿Cuál de esas Judy es? Judy, la de Valiente, porque hay unas cuantas Judy en el área. Pues bien, el asunto de la historia y los pueblos es algo que tenemos que conocer. ¿Por qué los judíos defendían su costumbre contemplada en Deuteronomio, que era una especie como de el ordenamiento o algo así, el ellos cuidar su cultura como lo hicieron, no debemos verlo a mal, sino que debemos estudiar la historia que había pasado en Jerusalén con los mismos reyes que eran de ellos, las divisiones de la familia de ellos, la cosa de Roboán, la persecución de David. Después de David haber defendido a Israel, fue perseguido por el rey Saúl durante muchos años. Todo eso es lo que es la historia de los judíos. La historia de los judíos hasta llegar a Jesús. O sea, todos esos profetas, falsos reyes, falsas ideas, debilidades de su pueblo, todas esas cosas que pasó el pueblo de Israel para mantenerse en la historia como un pueblo intransigente con su creencia, fue el fruto de las desavenencias de la familia, que se constituyeron en naciones, se constituyeron en tribus, se constituyeron en grupos. De ahí es que viene todo lo que Jesús trata de resolver con ese pueblo, al llamarlo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Bien, en el caso, por ejemplo, de Haití,
A ponerle un ejemplo. Los haitianos fueron sacados de la esclavitud, fueron esclavizados desde varios países, especialmente del África, del Congo, que llegaron aquí, traídos para reforzar la producción agrícola y minera en el país, dado a que los aborígenes de aquí eran muy pocos y la mayoría se habían rebelado a contribuir con España. Entonces trajeron aquí negros, pero que han habido esclavos blancos, que lo cogían en países blancos y lo vendían como... O sea, la esclavitud era un medio de vida de ciertos magnates, como hoy es la corrupción. Entonces, los haitianos, al tener como origen la esclavitud, de haber sido sacados de una tierra que no la conocieron, una historia muy triste, y traído aquí a trabajar en los hornos y en los grandes molinos de piedra que había que empujarlo a mano, enganchado por una oreja, lo que ellos llaman un bozal, le ponían un aregón, un arete en la nariz, o esos aretes que la gente usa, antes era sinónimo de esclavitud, de sumisión, de por dónde era que lo dirigían, lo enganchaban ahí, y ahí le metían una cadena, una soga, y lo trasladaban a grandes cantidades para que no, una forma de conducirlo. Entonces ellos tienen en su constitución que no importa dónde nazca un haitiano, es haitiano. La constitución dice que el nacional haitiano, donde quiera que nazca, sigue siendo haitiano. Puede ser Nueva York, pero eso es semántico. Ellos son a los que más les conviene irse y quedarse en cualquier lado y cambiar de nacionalidad. Es a ellos a quien les conviene. Pero aún su constitución establece eso. ¿Entiendes? Que ellos son haitianos no importa dónde nazcan. Bueno, que en la realidad no se da. La República Dominicana tiene entre uno de sus himnos que, aunque 1000 veces sea ocupada, 1000 veces de nuevo será libre, y ponen entre paréntesis, o que se hunda la isla. Bien, si nos ponemos a analizar la cultura que tienen los dominicanos, lo que han pasado en su historia, la invasión de 11 países, y repetidas veces intervenido. Entonces ya nosotros teníamos una cultura histórica de que todos los días estábamos esperando que uno iba a venir a invadirnos, y salíamos de uno y entraba el otro, y salíamos de este y venía el otro. O sea, ya la cultura que teníamos nosotros era de ser agredido. Entonces de ahí es que sale entonces la temática nuestra histórica, de que aunque 1000 veces seamos esclavos, 1000 veces libre de nuevo será. Y como lo que la gente quiere es la isla, que era lo que la gente quería, no era nosotros, sino a lo que produce la tierra nuestra, entonces que se hunda la isla, para que nadie tenga entonces el beneficio que nosotros no pudiéramos tener. Bien, Bianchi, así mismo es como dice Félix, que no polule la vulgata. Aquí tenemos que estar, las personas que estén preclaras, estemos por encima de cualquier otro objetivo, establecer aquí la fe y la concordia que tenemos que llevar, y así será, gracias a Dios. Pues bien, entonces ya yo le analicé el problema de los países nórdicos que establecían el catolicismo. Le expliqué por qué el Señor había escogido ese pueblo, por los problemas que tenían. También le expliqué que no hubo esa tal muerte de los judíos por Jesús, sino era que estaba escrito, y la idea que tenía la iglesia ortodoxa, iglesia del desierto, que era la que predominaba en Israel, con respecto a quien ellos esperaban, que era un guerrero con fama y con dinero, un príncipe que se iba a revelar,
y no un hijo de uno de los países más pobres, por ejemplo Villaconsuelo aquí en Santo Domingo, de Nazaret, Belén, que era lo más pobre que había, nace en Belén, etcétera, etcétera. Ellos no lo aceptaron por eso. Tuvo que morir para reconocer la grandeza de ese hombre que hizo que el cielo se oscureciera a las 3 de la tarde, que fue en la que clavaron a Jesús, o cuando él murió. Y también que la tierra tembló y todas las cosas extrañas, todos los fenómenos extraños se dieron en el momento en que él dijo, se despidió diciéndole a Dios que asumiera en su mano encomendaba su espíritu. El mundo cambió y los dioses se arrepintieron y reconocieron que ese era su enviado. Entonces, ya de ahí para acá, hemos analizado la Nueva Jerusalén de Quiqueya, que así deberíamos de llamarla. Guardianes del Señor quiere decir dominicano. Guardianes del Señor, lo que indica que tenemos un designio, incluso en latín, escrito en... Pues bien, entonces, aquella Jerusalén era la material. Aquella Jerusalén era la familia en la que se dio inicio la labor de Jesús para que fuera un ejemplo hacia el mundo. Pero mucha gente ha creído que esa Jerusalén era eterna y que iba a quedar siendo la única que iba a dirigir al mundo y que iba a ser ejemplo del mundo. No, era un proyecto divino en el cual se iban a llevar a cabo todos los acontecimientos históricos y políticos y religiosos desde ahí hacia el mundo. Porque recuérdense que cuando la Israel histórica no existía el Nuevo Mundo, o sea, el continente americano cuando eso no existía. Entonces no podía haber un pueblo para Dios, exclusivo para Dios, que nada más fuera del continente viejo, del viejo continente, porque el Señor sabía del descubrimiento de América, de que América era parte también de toda la criatura que dice, id y predicar a toda criatura, era porque él entendía que existía otro lugar que nada más no era Israel, que nada más no era el viejo mundo. Porque es que todos esos países han cambiado incluso de nombre. Lo que era Persia antes, ahora es Irán, Irak, y así sucesivamente. O sea, no tienen ya los mismos nombres bíblicos. Por eso fue que hubo que hacer de nuevo la Israel, porque la Jerusalén, porque ya había cambiado de nombre con el tiempo. Entonces hay que tenerla a Israel como una referencia del pueblo que Dios escogió para llevar la idea hacia el mundo entero. No es que no tengan importancia, pero debemos verlo como un escalón hacia el mundo entero que es hoy. Entonces la Nueva Jerusalén que nace en el Nuevo Mundo, o sea, en el mundo que era desconocido para esa época, nosotros tenemos que tener la idea de que es la nuestra, que es la Quiqueya la nuestra. Es la Nueva Jerusalén espiritual para el continente americano. Entonces, ese principio de una construcción de algo, deba de estar ubicada en el área. Por ejemplo, si vamos a construir la Nueva
o sea, latinoamericana, la Jerusalén latinoamericana, porque aquella estaba en el África. Estamos en dos continentes muy distintos. La nueva Jerusalén espiritual para el continente americano, porque ya la historia de la Israel en el Viejo Testamento, en el área de Europa, ya existe, aunque sea de manera histórica.